bienvenidos a esta emisión de Sin Filtros. Vamos a hablar sobre Ecuador y sobre lo que está pasando con la violencia que se ha generado a través de las bandas del crimen organizado y que han llevado la vida a uno de los alcaldes más populares. Para ello hemos invitado a nuestra colega y amiga María Fernanda Egas para que nos dé detalles sobre lo que está pasando, pero también sobre esa contienda política que se acerca, porque Guillermo Lasso, ustedes recuerdan, tuvo un inicio de un juicio político, él luego convocó a elecciones y ahora hay un escenario bastante complejo en un proceso electoral que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quiero saludar a todas las personas que hasta ahora se unen a nuestras diversas plataformas. Un saludo especial a nuestros moderadores y al equipo de producción de Sin Filtros, también a la audiencia de Distrito TV. Bienvenidos todos y bienvenida María Fernanda. Un saludo y mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Neiva, por tu invitación y saludos a toda tu audiencia. Mafer, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Hemos visto cómo el alcalde fue asesinado justo cuando estaba trabajando. Estaba inspeccionando obras y de pronto mataron. ¿Quién es este alcalde y qué fue lo que ocurrió allí? Adelante. Bueno, el alcalde Intriago, que ha sido asesinado en la ciudad de Manta, pues bueno, claro, un alcalde muy popular, quien ha fallecido de una edad muy joven, deja una hija pequeña en la orfandad, ha sido enterrado en una gran multitud en la ciudad de Manta. Recordemos que Manta, que esto es una cuestión muy importante, Manta es la ciudad donde existió la base aérea de los Estados Unidos, con la cual se controlaba el flujo del narcotráfico en la región. Recordemos también que en el gobierno de Rafael Correa se sacó la base de Manta y en la propuesta constituyente de Montecristi ganó la opción de que no existiesen bases extranjeras en el país por esta cuestión de la llamada soberanía. Esto lo que ha causado es que efectivamente Manta se convirtiese en uno de los focos de tránsito y exportación de droga y de gran violencia en el país, de donde surgen muchas bandas activas que trabajan en relación con carteles del narcotráfico internacional, ya sea de México, ya sea de Albania. Específicamente en estos momentos son los dos países que los cuales la lucha está concentrada. No dejan de estar presentes obviamente otros actores del narcotráfico transnacional. Entonces, este alcalde, quien ha sido asesinado, ha despertado gran conmoción nacional porque en esta ciudad realmente no está gobernando ningún alcalde del correísmo. También recordemos, como conversamos hace poco, que en las elecciones seccionales de febrero de este año, el correísmo tuvo un gran avance. Para ellos fue algo estratégico para recuperar terreno, lo hicieron de una manera muy exitosa, pero en una ciudad como Manta no lo lograron. En una ciudad como Manta se opusieron precisamente a que continúe este tipo de gobierno o cogobierno con el narcotráfico. Entonces ha quedado bastante afectada prácticamente, más que la imagen del gobierno, por supuesto, porque es el que está encargado de la seguridad del país y a quienes se le quiere adjudicar esta muerte, pero realmente es el tema de la seguridad, de la convivencia y de la política en el Ecuador, que cada vez queda más claro que hay una gran contaminación y si no, si hay resistencia, este puede ser el resultado. En ese caso, cuando uno habla sobre la seguridad de los políticos, hemos escuchado en varios programas cómo los correístas salieron a tratar de agarrar los mangos bajitos, como decimos en Venezuela, es decir, de sacar beneficios del asesinato que hizo el crimen organizado transnacional de un alcalde, poniéndose ellos como elemento clave. Escuchamos las declaraciones de Andrés Arauz y de otros. ¿La gente les cree a ellos o sabe que las bandas organizadas tienen un avance significativo en estos tiempos? Sí, de alguna manera sí, como digo, responsabilizan al gobierno y nadie está justificando la falta de control y de resultados que ha tenido esta gestión
que va a acabar siendo muy breve, del gobierno Lasso. Sin embargo, el país no deja de reconocer la vulnerabilidad y la influencia de la narcopolítica en el país. Por supuesto, hay muchas acusaciones, pero no están buscando realmente quiénes han sido los responsables, los autores intelectuales. El autor material, de hecho, uno de los autores está detenido y se encuentra en un hospital con guardia policial. Y sin embargo, como digo, el correísmo no está tan preocupado de saber quién ha sido como de responsabilizar al gobierno. Yo creo que este es un crimen que merece llegar hasta las últimas consecuencias y conocer quiénes son los autores intelectuales. Pero, como repito, Manta, la provincia de Manabí, igual que Guayas y Esmeraldas, las provincias costeras del Ecuador, son las más afectadas por el narcotráfico y realmente si hay oposición al mismo, como es probable que sea el caso, este podría ser el resultado y estamos hablando de algo muy grave para la política del Ecuador, considerando que inclusive vamos a unas nuevas elecciones y en este momento tenemos como puntera a la candidata del correísmo, con quizás un cuarto del electorado, un 25%, y luego va despegando en segundo lugar un candidato que es totalmente opuesto y combativo a la corrupción, de cuello blanco, al narcotráfico, quien ha sido un periodista que ha denunciado abiertamente todo lo que está relacionado al lavado del dinero en el Ecuador, como es Fernando Villavicencio. En este momento también hay algunos candidatos que han detenido su campaña, probablemente para revisar temas de seguridad, como son Otto Sonnenholzner y Jaco Pérez Guartambel. Entonces, sí, hay momentos de oportunismo, pero también hay momentos de reflexión en el país. ¿Cómo se prepara la clase política para ese evento que tendrá lugar el 20 de agosto? ¿Está listo todo? ¿Cómo está el presidente Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que el presidente Guillermo Lasso en este momento que está tratando de cerrar su ciclo corto, el que ha preferido, como él dice, vivir un tiempo en este purgatorio y no 4 años en el infierno. Y está cerrando acuerdos internacionales, está dando este tipo de movimientos en las cárceles, que es otro de los temas que nos reúne esta tarde. Precisamente el traslado de presos de las cárceles de alta seguridad del país, que ha resonado afuera en la prensa internacional tras el estado de excepción que ha decretado el presidente precisamente en estas provincias que te he mencionado, que son un poco el narcotráfico. ¿Cuáles son las ofertas que hay para los ecuatorianos? Ya que han tenido muchos cambios y una crisis que pudo haber sido más amplia por el tema del juicio político. Pero también hay mucha gente con la que he hablado que me dice que, bueno, las acusaciones contra Lazo parece que no resultaron reales, fueron denuncias montadas y mucha gente se ha dado cuenta que la institucionalidad está quebrada o socavada por las fuerzas externas e internas del correísmo. Eso es muy real, Maybor. Es muy triste, pero muy real, porque el país tuvo que aprender a que una vez que se dejó llevar por intrigas y por un show político y mediático en la Asamblea Nacional, que condujo a pensar y a acusar al presidente de la República de un acto de peculado que nunca cometió, que sin embargo llegó hasta la Corte Constitucional y esta dio paso para el juicio político por una causa en la cual la parte acusadora habría enviado documentos falsos y en la cual, por la cual hoy inclusive hay evidencias de que esta asambleísta estaba siendo prácticamente manipulada por lobistas petroleros. Inclusive uno de sus hijos había trabajado para una de estas subsidiarias. Entonces,
Muy grave para la democracia que estos intereses sean tan poderosos y tengan tanto efecto en la institucionalidad democrática de un país como el Ecuador, y creo que puede suceder en cualquier lugar y son lecciones a aprender. También, por ejemplo, a finales de año se produjo un montaje sobre la participación del cuñado del presidente Lazo, Danilo Carrera, en quizás lo que se llamaba un entramado de narcotráfico. Entonces se lo relacionó con la mafia albanesa, se lo llamó el Gran Padrino, hubo un medio digital que hizo toda una campaña al respecto. Finalmente hubo el crimen de esta persona asociada al cuñado del presidente, se llama Rubén Cherres, y recientemente la Policía Nacional ha atrapado a dos de los asesinos y ha concluido que ninguna de estas personas en este periodo de investigaciones, ni siquiera ahora que los han apresado, están relacionadas con el narcotráfico. Entonces, toda esta intriga que se generó, inclusive este medio insistía en que habían tenido fuentes exclusivas dentro de la Policía Nacional, y la Policía Nacional no ha reconocido más que el trabajo que ha estado realizando en campo minuciosamente durante estos meses. Entonces, lamentablemente, se vieron actores del correísmo tratando de impulsar la narrativa de que el presidente y su cuñado son narcotraficantes y asesinos, y todo esto querían hacer lo que contribuyese a se podría decir, lo que era el juicio político, a la destitución de Lazo. Sin embargo, Lazo, a pesar de que no fue destituido, no iba a ser destituido inclusive porque la carga de las pruebas era demasiado, se podría decir, liviana como para llegar a ese punto, decidió al mismo tiempo llamar a la muerte cruzada, esta figura política que permite que se vayan todas a la casa, tanto la Asamblea como el Ejecutivo, y convocar a nuevas elecciones. Entonces, decidió hacerlo porque le había llegado información y muy tarde ya aplicó la inteligencia, se podría decir, como una forma de cuidar la institucionalidad del Ecuador y de la presidencia, que es lo más importante. Pero ya era muy tarde y descubrieron que había un plan para ir por la fiscalía, que de hecho estaba en evidencia que había un plan para destituir a la fiscal. ¿Con qué fin? Con el fin de anular la sentencia de Rafael Correa. Entonces, él sacrificó su presidencia por salvar la institucionalidad. Algún día lo veremos más claramente. Seguimos en turbulencia, como decimos ahora, con la violencia en las cárceles, la violencia política, las elecciones ahora en agosto. Entonces, quizás sea muy pronto para llegar a una reflexión muy clara a nivel nacional, pero el país lo está viendo, como tú bien lo dices, la gente se dio cuenta de que se llegó a este juicio político de una manera infundada. Y claro, esas son estrategias que tiene el llamado socialismo del siglo XXI o el Foro de Sao Paulo para recuperar el poder donde lo ha perdido. Socavan el sistema institucional, manipulan a la opinión pública e imponen estrategias que van desde esto, acusaciones que van en contra de la reputación de los políticos que están al mando, o simple y llanamente generan violencia. Lo hemos visto en muchos países de América Latina, pero también en unos que se consideraban de primer mundo. Así es que esto creo que vale la pena analizarlo en otro capítulo. Quiero agradecerte, Mafer, por haber estado con nosotros haciendo una análisis de lo que está ocurriendo. El asesinato de este alcalde de Manta ha conmovido a la opinión pública nacional e internacional. Pero cuando uno va hacia el ecuatoriano, siente dolor por todo lo que está pasando y también siente miedo ante la posibilidad de que la violencia se incremente. Mil gracias, Mafer. Sí, muchísimas gracias, Mel. Y bueno, y como siempre, nos despedimos de esta emisión especial sobre Ecuador con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Los invitamos a suscribirse a todas las redes sociales y a compartir estos videos con amigos y familiares para que cada día sean más los miembros de la comunidad sin filtros que reciben información sin censura.
nos vamos. Adelante. Nada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.